Bienvenidos a Destino y Redención, el canal donde las historias olvidadas encuentran su voz, y donde los destinos más improbables nos recuerdan que la vida siempre guarda una segunda oportunidad para quienes se atreven a creer. Soy tu narrador y hoy te traigo una historia que nació en los campos de Jalisco, bajo el sol implacable del México de principios del siglo XX. Una historia de amor imposible, de secretos enterrados en la tierra como semillas malditas, y de dos almas que el destino unió cuando todos los demás los habían abandonado. Pero antes de comenzar, te pido un favor. Si esta historia te toca el corazón, si encuentras en ella algo de tu propia vida, algo de tus propias luchas, déjame un comentario contándome qué te hizo sentir. Suscríbete a este canal para que juntos sigamos descubriendo estas historias de redención, y activa la campanita para que nunca te pierdas un nuevo episodio. Y si crees que alguien más necesita escuchar esto hoy, comparte este video. Ahora sí, acompáñame en este viaje al pasado, a un tiempo donde el honor familiar valía más que la felicidad, y donde una mujer llamada Elise aprendió que ser invisible no significa no existir. La llamaban la invisible en el pueblo de San Miguel de Allende, no porque fuera pequeña o insignificante en estatura, sino porque durante 28 años, Elise Montes había vivido como una sombra en su propia casa, como un susurro en medio de voces que siempre gritaban más fuerte que la suya. Era la hija menor de don Rodrigo Montes, un comerciante de telas que había construido su fortuna con manos callosas y una ambición feroz, y de doña Carmela, una mujer cuya belleza se había marchitado bajo el peso de mantener las apariencias en una sociedad que juzgaba todo, especialmente a las mujeres. Elise no era la hermosa. Ese título le pertenecía a su hermana mayor, Mercedes, quien a los 23 años ya estaba casada con un abogado prominente de Guanajuato y esperaba su tercer hijo. No era la inteligente, ese rol lo ocupaba su hermano Rafael, quien estudiaba medicina en la Ciudad de México con la bendición y el orgullo de toda la familia. Elise era simplemente la que quedaba, la que ayudaba a su madre con las costuras cuando había mucho trabajo, la que servía el chocolate caliente en las reuniones familiares, la que escuchaba las conversaciones sin ser invitada a participar. Tenía ojos color avellana que cambiaban de tonalidad según la luz, un detalle que nadie parecía notar. Su cabello castaño lo llevaba siempre recogido en un moño simple, sin los adornos que usaba Mercedes. No era fea, pero tampoco era hermosa, según los estándares de la época. Era, como ella misma había llegado a aceptar, ordinaria, y en una familia que valoraba la excepcionalidad. Ser ordinaria equivalía a ser invisible los domingos por la tarde. Después de misa, la familia Montes se reunía en el patio central de su casa colonial, bajo la sombra de un viejo jacarandá que había presenciado 3 generaciones de alegrías y tragedias. Era allí donde Elise escuchaba a su padre hablar de negocios con Rafael, donde veía a su madre alardear sobre los logros de Mercedes, donde se sentía más sola que nunca, rodeada de su propia sangre. Fue un domingo de abril del año 1912 cuando su vida cambió para siempre, aunque en ese momento no lo supo. Ese día, don Rodrigo anunció que había aceptado hospedar a un joven que venía de Jalisco, un tal Tomás Vega, hijo de un antiguo socio comercial, quien necesitaba quedarse en San Miguel por unos meses mientras resolvía asuntos familiares. La noticia fue recibida con la cortesía habitual. Mercedes preguntó sobre su linaje, Rafael sobre sus estudios, doña Carmela sobre sus modales. Nadie le preguntó a Elise qué opinaba. Nadie esperaba que ella opinara sobre nada. Tomás llegó un martes al atardecer, cuando el cielo de San Miguel se teñía de naranja y púrpura, esos colores que hacían que la ciudad colonial pareciera sacada de un sueño. Elise estaba en el patio, regando las macetas de geranios cuando escuchó el golpe de la aldaba en el portón principal. Se asomó discretamente desde la arcada y lo vio por primera vez. No era lo que esperaba. Los jóvenes, que venían de familias comerciantes, solían ser robustos, bien alimentados, con esa confianza que da el dinero y el nombre. Tomás Vega era delgado, casi demacrado, con una altura considerable que parecía incómoda en su propio cuerpo, como si no supiera qué hacer con tantas extremidades. Llevaba un traje oscuro que había visto mejores días y una maleta de cuero gastada que cargaba él mismo, sin esperar que un mozo la tomara. Pero fueron sus ojos lo que la detuvo. Eran oscuros, profundos, y llevaban en ellos una tristeza tan antigua que Elise sintió un escalofrío a pesar del calor vespertino. Su padre lo recibió con la cordialidad reservada para los compromisos sociales, no con el calor genuino reservado para los amigos. Hubo abrazos breves, palabras de bienvenida, presentaciones formales. Cuando llegó el turno de Elise, ella hizo una reverencia mínima y murmuró un saludo que apenas se escuchó. Esperaba que él la ignorara, como hacían todos. Pero Tomás se detuvo frente a ella, la miró directamente a los ojos, y dijo con una voz que sonaba oxidada por el desuso: «Es un placer conocerla, señorita Elise. Agradezco su hospitalidad». Fue un momento tan breve que cualquiera lo habría olvidado en segundos.
Pero para Elise, que había pasado 28 años siendo vista sin ser realmente mirada, ese instante se grabó en su memoria como se graba un hierro candente en la piel del ganado. Alguien la había visto. Alguien había pronunciado su nombre como si tuviera peso. Como si ella importara, las primeras semanas transcurrieron en una rutina mecánica. Tomás comía con la familia, pero hablaba poco. Salía temprano cada mañana y regresaba al anochecer con polvo en los zapatos y cansancio en los hombros. Don Rodrigo comentó una vez que el joven estaba tratando de recuperar unas tierras que su difunto padre había perdido en un mal negocio, pero no entró en detalles. En la mesa, Mercedes intentó varias veces entablar conversación con él, desplegando ese encanto que usaba como arma social, pero Tomás respondía con monosílabos corteses que no invitaban a continuar. Rafael lo invitó a fumar puros en el corredor, pero Tomás declinó alegando que no fumaba. Elise lo observaba desde su invisibilidad. Notó que comía poco, que sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía la taza de café, que sus ojos se perdían en algún punto lejano del comedor como si estuviera viendo fantasmas que nadie más podía ver. Notó también que usaba la misma camisa 3 veces por semana, que sus zapatos estaban desgastados en la punta, que llevaba un reloj de bolsillo que consultaba obsesivamente, como si estuviera esperando que algo o alguien llegara. Fue ella quien le llevaba agua fresca a su habitación cada tarde, una tarea que se había autoasignado sin que nadie se lo pidiera. La primera vez que tocó a su puerta con la jarra de barro en las manos, Tomás abrió con sorpresa genuina. No tenía que molestarse, señorita, dijo él. No es molestia, respondió ella, y esa fue toda la conversación. Pero al día siguiente, cuando ella llegó con el agua, él ya estaba esperando en la puerta. Y al tercer día, la invitó a pasar. La habitación era espartana. Una cama simple, un baúl, una silla junto a la ventana. Sobre la mesilla de noche descansaba una fotografía en un marco de plata opaco. Elise no preguntó quiénes eran las personas en la imagen, 2 mujeres y un niño pequeño, pero sintió que eran importantes. Tomás notó su mirada. Mi madre y mi hermana, dijo sin que ella preguntara. Yo, hace muchos años. ¿Dónde están ahora?, preguntó Elise con suavidad, sorprendida de su propia audacia. Muertas, respondió él con una simplicidad devastadora. La fiebre se las llevó hace 6 años. Y con ella se llevó cualquier razón que yo tenía para quedarme en Jalisco. Esas palabras abrieron una puerta que ninguno de los dos sabía que existía. A partir de ese día, las tardes de Elise ya no eran invisibles. Tomás comenzó a esperarla, no solo con sed de agua, sino con sed de compañía. Le contaba pequeñas cosas, fragmentos de una vida que había dejado atrás, el rancho donde había crecido, los campos de agave que se extendían hasta el horizonte, el olor a tierra mojada después de las lluvias de verano. Elise escuchaba, y por primera vez en su vida, sentía que sus oídos servían para algo más que captar las órdenes de su madre o los reproches de su padre. Pero ella también comenzó a hablar, tímidamente al principio, luego con más confianza. Le habló de su invisibilidad, de cómo había aprendido a ocupar el menor espacio posible en una casa que nunca sintió suya. Le habló de los libros que leía a escondidas, novelas románticas y poesía que tomaba prestada de la biblioteca de su hermano sin que él se diera cuenta. Le habló de su sueño secreto, ridículo para una mujer de su edad y posición. Quería aprender a pintar. Había visto una vez a una artista francesa en la plaza principal, capturando la luz de la tarde sobre los edificios coloniales. Y desde entonces soñaba con poder hacer lo mismo, capturar momentos, hacerlos permanentes. No es ridículo, dijo Tomás con una firmeza que la sorprendió. Es lo más sensato que he escuchado en años. La única manera de hacer permanente lo efímero es atraparlo. En palabras, en colores, en memoria. Y así. Sin que ninguno de los dos lo planeara, sin que las convenciones sociales lo permitieran, nació algo entre ellos. No fue un enamoramiento de novela romántica, lleno de pasión desbordada y declaraciones dramáticas. Fue algo más silencioso, más profundo. Era el reconocimiento mutuo de 2 almas que habían sido ignoradas por el mundo, 2 personas que se habían resignado a existir en los márgenes. Y que de pronto descubrían que no estaban solos en ese exilio. Los meses pasaron. Tomás seguía saliendo cada día a sus misteriosos asuntos, pero regresaba más temprano, buscando esas conversaciones vespertinas que se habían vuelto el centro de ambos días. Elise comenzó a preocuparse por pequeñas cosas, que él comiera suficiente, que su ropa estuviera remendada cuando se descosía, que tuviera una manta extra cuando las noches de julio traían lluvias frías a San Miguel. Nadie en la familia Montes notaba nada. Para ellos, Tomás seguía siendo el huésped silencioso que ocupaba la habitación del fondo y Elise seguía siendo la hija invisible que se movía por la casa como un fantasma doméstico. Ni Mercedes, con toda su perspicacia social, ni Rafael, con su supuesta inteligencia, ni mucho menos don Rodrigo o doña Carmela, vieron lo que estaba creciendo bajo su propio techo. Y quizás era mejor así. Fue en septiembre, durante las fiestas patrias, cuando todo cambió. El pueblo entero se había reunido en la plaza principal para celebrar la independencia.
Había música, bailes folclóricos, puestos de comida, fuegos artificiales. La familia Montes asistía en pleno, vestidos con sus mejores galas. Elise llevaba un vestido azul marino que había sido de Mercedes, alterado para su figura más modesta. Tomás los acompañó por insistencia de don Rodrigo, quien finalmente parecía estar calentando a la idea de tener un joven presentable en su círculo social. La multitud era densa, ruidosa, alegre. En algún momento de la noche, entre el ir y venir de la gente, Elise se separó de su familia. No fue intencional, simplemente la marea humana la llevó en una dirección mientras los Montes iban en otra. Se encontró sola, rodeada de extraños, con el corazón latiendo rápido por la ansiedad. Buscó con la mirada a su familia, pero el mar de sombreros charros y rebozos coloridos hacía imposible distinguir rostros conocidos. Entonces sintió una mano tomar la suya. Era firme pero gentil, familiar. Se giró y encontró a Tomás, quien la miraba con una expresión que ella no había visto antes en él. Una mezcla de preocupación y algo más, algo que hacía que su pecho se apretara de una manera que no era del todo incómoda. Pensé que la había perdido entre la multitud, dijo él. Sin soltar su mano, yo también lo pensé, respondió ella. Y se dio cuenta de que no estaba hablando solo de ese momento en la plaza. Se quedaron allí, de pie en medio del caos festivo, con las manos entrelazadas, mirándose como si el resto del mundo se hubiera desvanecido. Fue entonces cuando Tomás dijo las palabras que cambiarían todo. Elise, no puedo seguir fingiendo que usted es solo la hija de mi anfitrión. No puedo seguir actuando como si estos meses no hubieran significado nada. Usted es la única persona que me ha visto realmente, desde que llegué a este pueblo, la única que me ha tratado como un ser humano y no como un proyecto de caridad o una curiosidad social. Y yo la veo a usted, Elise. La veo como nadie más parece verla. Y lo que veo es extraordinario. Elise sintió que el suelo se movía bajo sus pies, no por los fuegos artificiales que estallaban en el cielo, sino por la revolución que esas palabras causaban en su interior. Toda su vida había esperado ser vista, y ahora que alguien finalmente la veía, no sabía qué hacer con esa sensación. Tomás, susurró ella, consciente de que usar su nombre de pila, sin el formal señor, era en sí mismo una declaración. Yo también lo veo a usted, y lo que veo es alguien que carga con un dolor tan pesado que temo que un día lo aplaste. Entonces cárguelo conmigo, respondió él con una intensidad que la asustó y la emocionó a partes iguales, porque llevarlo solo se ha vuelto insoportable. Esa noche, cuando regresaron a la casa de los Montes, ya no eran las mismas personas que habían salido esa mañana. Algo fundamental había cambiado entre ellos, algo que no podía deshacerse ni ignorarse. En los días siguientes, sus encuentros vespertinos adquirieron una urgencia nueva. Hablaban en susurros, conscientes de que lo que estaba creciendo entre ellos era algo prohibido, algo que sus respectivas posiciones sociales no permitían. Porque Tomás llevaba un secreto que no había compartido con los Montes, un secreto que lo perseguía como una sombra malévola. No era simplemente el hijo de un socio comercial de don Rodrigo, era el hijo bastardo de don Alejandro Vega, uno de los hacendados más ricos de Jalisco, un hombre que había mantenido a su madre como amante durante 20 años mientras estaba casado con doña Beatriz, una mujer de abolengo que le había dado 3 hijos legítimos. Tomás había crecido en un limbo social, reconocido pero no legitimado, provisto materialmente pero excluido del nombre familiar. Su madre lo había criado con la esperanza de que algún día su padre lo reconociera formalmente, pero ese día nunca llegó. Cuando ella y su hermana menor murieron de fiebre amarilla, don Alejandro se lavó las manos de cualquier responsabilidad restante. Le dio a Tomás una pequeña cantidad de dinero, lo suficiente para sobrevivir pero no para prosperar, y le dejó claro que no había lugar para él en la hacienda familiar. Los asuntos que Tomás había estado resolviendo en San Miguel no eran sobre recuperar tierras perdidas, como don Rodrigo había asumido, eran sobre sobrevivir. El dinero que su padre le había dado se había agotado y Tomás estaba tratando desesperadamente de encontrar algún trabajo, alguna manera de mantenerse sin tener que regresar humillado a Jalisco. Pero un hombre sin apellido reconocido, sin educación formal, sin conexiones, no encontraba muchas puertas abiertas. Le contó todo esto a Elise una noche de octubre, cuando el aire ya traía el primer frío del otoño. Hablaron en el patio, bajo el jacarandá, donde Elise había pasado tantos domingos sintiéndose invisible. La luna llena iluminaba el rostro de Tomás mientras hablaba, y Elise podía ver las lágrimas que él se negaba a dejar caer. No tengo nada que ofrecerle, dijo él con la voz quebrada. Soy un hijo bastardo sin nombre, sin fortuna, sin futuro. Pero la amo, Elise. La amo con una intensidad que me aterroriza, porque sé que no tengo derecho a amarla. No tengo derecho a pedirle que comparta esta vida de miseria y vergüenza, que es todo lo que puedo ofrecer. Elise sintió algo romperse dentro de ella.
pero no era algo doloroso. Era como si una cáscara dura que había llevado toda su vida finalmente se quebrara, liberando algo que había estado encerrado demasiado tiempo. Se acercó a él, tomó su rostro entre sus manos con una audacia que no sabía que tenía, y dijo con una claridad cristalina: yo también he vivido sin nombre. Tomás ha sido la hija invisible, la que no importa, la que existe solo para servir las necesidades de otros. Si eso no es ser bastarda en espíritu, no sé qué lo es. Así que no me diga que no tiene nada que ofrecerme. Me ofrece la única cosa que he deseado toda mi vida: ser vista, ser importante para alguien. Y eso es más de lo que esta familia me ha dado en 28 años. Esa noche, bajo el jacarandá que había presenciado generaciones de secretos familiares, se prometieron uno al otro sin anillos, sin bendiciones, sin testigos más que las estrellas indiferentes del cielo mexicano. Sabían que lo que estaban haciendo era una locura, que las consecuencias serían devastadoras. Pero también sabían con esa certeza que solo viene cuando has vivido tanto tiempo en la oscuridad que cualquier destello de luz parece un milagro, que esta era su única oportunidad de ser felices. El plan era simple en su desesperación. Esperarían hasta noviembre, cuando don Rodrigo viajaría a Guanajuato para visitar a Mercedes, quien estaba a punto de dar a luz a su cuarto hijo. En su ausencia, Tomás y Elise se escaparían. Se casarían en un pueblo cercano, donde nadie los conociera. Y luego buscarían una nueva vida, lejos de San Miguel, lejos de Jalisco, quizás en el norte, donde decían que un hombre podía reinventarse sin importar su pasado. Pero el destino, ese narrador cruel de las vidas humanas, tenía otros planes. A finales de octubre, 2 semanas antes de la fecha planeada para su fuga, llegó un telegrama a la casa de los Montes. Era para Tomás. Don Rodrigo se lo entregó durante la cena, con esa expresión de curiosidad apenas contenida que tenía cuando olfateaba chismes potenciales. Tomás leyó el telegrama y su rostro se volvió del color de la ceniza. Se disculpó bruscamente de la mesa y salió al patio. Elise lo siguió, ignorando las miradas interrogantes de su familia. Lo encontró sentado en el borde de la fuente, con el papel arrugado en su puño cerrado, temblando como si tuviera fiebre. Cuando ella se acercó, él levantó la vista y ella vio en sus ojos un terror primordial. «Es mi padre», dijo con voz hueca. «Don Alejandro está muerto. Un ataque al corazón hace 3 días. El telegrama es de mi medio hermano Rodrigo. Dice que debo regresar inmediatamente a Jalisco, que hay asuntos de herencia que requieren mi presencia». Elise sintió que su mundo se inclinaba peligrosamente. «¿Herencia? Pero pensé que tu padre no te había reconocido». No lo hizo. Pero aparentemente, en los últimos meses de su vida, algo cambió. Rodrigo escribe que hay un testamento y que mi nombre aparece en él. No dice nada más, solo que debo ir. Se quedaron en silencio, procesando las implicaciones. Si Tomás tenía una herencia, si había sido reconocido formalmente, aunque fuera en muerte, todo su plan de huida se volvía innecesario. Pero también significaba que Tomás tendría que regresar al lugar que más odiaba, enfrentarse a la familia que lo había rechazado, reclamar algo que quizás no quería reclamar. «Ven conmigo», dijo Tomás de repente, tomando las manos de Elise con una urgencia desesperada. «Olvida el plan original. Casémonos ahora, esta misma semana, y vayamos juntos a Jalisco. Si hay realmente una herencia, será nuestra herencia. Construiremos una vida allí, lejos de tu familia, lejos de todos los que nos han hecho sentir que no importamos». Elise debería haber dudado. Debería haber pedido tiempo para pensar, para planificar con más cuidado. Pero había vivido 28 años dudando, siendo cautelosa, ocupando el menor espacio posible. Y mira dónde la había llevado eso, a una vida de invisibilidad y resignación. Así que por primera vez en su existencia, tomó una decisión impulsiva, peligrosa, irreversible. «Sí», dijo simplemente. «Sí, me casaré contigo. Sí, iré contigo a Jalisco. Sí a todo, Tomás, porque la alternativa es regresar a ser invisible. Y prefiero arriesgarme al desastre que volver a esa muerte lenta». Actuaron con la rapidez de los condenados que saben que su tiempo se acaba. Al día siguiente, Tomás encontró a un sacerdote en un pueblo vecino, un hombre mayor con problemas de vista y menos escrúpulos que los clérigos de San Miguel. Le pagaron con los últimos pesos que Tomás tenía ahorrados para que celebrara una ceremonia discreta, sin amonestaciones previas, sin preguntas incómodas. Elise mintió sobre su edad, dijo que tenía 21 en lugar de 28, porque sabía que a esa edad todavía podía casarse sin el consentimiento explícito de su padre. La boda fue en una capilla pequeña que olía a humedad y a velas de cebo barato. No había flores, ni música, ni invitados. El sacerdote recitó los votos con la indiferencia de quien ha repetido las mismas palabras 1000 veces. Elise llevaba su vestido más simple, uno gris que usaba para las tareas domésticas. Tomás tenía su único traje, el mismo que había traído de Jalisco meses atrás. No había anillos. Cuando el sacerdote les dijo que se besaran, fue el primer beso de ambos, torpe y dulce y desesperado, salieron de la capilla como marido y mujer.
unidos ante Dios pero separados de todo lo demás que habían conocido. Esa noche durmieron en una posada modesta, acurrucados en una cama estrecha que crujía con cada movimiento, escuchando los sonidos de la noche mexicana, perros ladrando a lo lejos, el canto de un borracho en la calle, el susurro del viento en los árboles. ¿Te arrepientes?, preguntó Tomás en la oscuridad. Pregúntame eso en 50 años, respondió Elise, y por primera vez en mucho tiempo. Sonrió con verdadera felicidad. Al día siguiente regresaron a San Miguel para enfrentar lo inevitable. Elise empacó sus pocas pertenencias, mientras Tomás esperaba en el patio con sus maletas ya listas. Cuando Elise bajó con su pequeño baúl, se encontró con toda su familia reunida en el comedor, con rostros que iban de la confusión a la furia. Don Rodrigo fue el primero en hablar, con esa voz que usaba cuando negociaba tratos comerciales, fría y calculadora. ¿Dónde crees que vas, Elise? Elise respiró profundo, invocando un coraje que no sabía que poseía. Me voy con mi esposo, padre. Tomás y yo nos casamos ayer. El silencio que siguió fue absoluto, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Luego estalló el caos. Doña Carmela comenzó a llorar de manera teatral, invocando a todos los santos y vírgenes del panteón católico. Rafael gritó algo sobre la deshonra familiar. Mercedes, quien había llegado de Guanajuato justo esa mañana para una visita sorpresa, se persignó repetidamente como si acabara de ver al diablo en persona. Pero fue don Rodrigo quien pronunció las palabras que marcaron el final definitivo. Si sales por esa puerta, Elise, dejas de ser mi hija. No habrá regreso, no habrá perdón, no habrá herencia. Serás muerta para esta familia. Elise miró a su padre, a este hombre que nunca la había visto realmente, que nunca se había preguntado si ella era feliz o triste, si tenía sueños o miedos. Miró a su madre, quien la había criado para ser útil pero nunca para ser ella misma. Miró a sus hermanos, quienes la habían tratado como un mueble más de la casa colonial. Entonces que así sea, dijo con una calma que sorprendió a todos, especialmente a ella misma. He estado muerta para esta familia toda mi vida. Al menos ahora tengo permiso para enterrar el cadáver. Tomó la mano de Tomás y salieron de la casa. No miró atrás, no cuando escuchó los gritos de su madre, no cuando sintió el portón cerrarse detrás de ella con un golpe que sonó sentencia final. Caminaron por las calles empedradas de San Miguel de Allende. Bajo el sol radiante de noviembre, dos personas que acababan de quemar todos sus puentes, que se dirigían hacia un futuro completamente incierto. El viaje a Jalisco duró 3 días en diligencia. Una travesía incómoda por caminos polvorientos que serpenteaban entre montañas y valles. Durmieron en posadas de mala muerte, comieron totíes duras y frijoles aguados, soportaron el traqueteo incesante y las miradas curiosas de otros viajeros. Pero para Elise, quien nunca había salido de San Miguel, cada momento era una revelación. Veía el país que solo había imaginado a través de libros y conversaciones ajenas. Los campos de maíz que se extendían hasta el horizonte, los pueblos pequeños con iglesias barrocas, los vendedores ambulantes en cada parada. Tomás estaba cada vez más tenso a medida que se acercaban a su destino. Elise lo notaba en la rigidez de sus hombros, en cómo sus manos se cerraban en puños cuando pensaba que ella no estaba mirando, en los sueños agitados que lo hacían gemir en su sueño. Una noche, en otra posada olvidable en otro pueblo olvidable, ella le preguntó qué esperaba encontrar al llegar. Nada bueno, respondió él con honestidad brutal. Mi medio hermano Rodrigo nunca me ha tratado con nada más que desdén apenas contenido. Mi medio hermano menor, Eduardo, me odia abiertamente porque su madre le enseñó que yo soy la evidencia viviente de la infidelidad de su padre. Mi media hermana Catalina es la única que alguna vez me mostró algo de amabilidad, pero tiene sus propios problemas. Y doña Beatriz, la viuda de mi padre, me culpa por cada momento de sufrimiento que vivió en su matrimonio como si yo hubiera elegido nacer. ¿Entonces por qué vamos?, preguntó Elise, aunque ya conocía la respuesta, porque si hay aunque sea una pequeña posibilidad de que mi padre finalmente me haya reconocido, de que haya admitido que yo también soy su hijo. Necesito saberlo, no por el dinero, Elise, aunque Dios sabe que lo necesitamos. Es por algo más grande que eso. Es por la validación, por la confirmación de que mi existencia no fue un error, de que mi madre no desperdició su vida amando a un hombre que la usó y la descartó. Necesito cerrar ese capítulo antes de poder comenzar el nuestro completamente. Elise tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. Tu existencia no es un error, Tomás Vega. Lo supe desde el primer momento que me miraste de verdad en el patio de mi padre. Una persona que puede ver a otros con tanta claridad, con tanta compasión, no puede ser un error. Pase lo que pase en Jalisco, recuerda eso. Llegaron a la Hacienda Vega al atardecer del tercer día.
Elise había esperado algo impresionante, pero la realidad superó cualquier imaginación. La propiedad se extendía por kilómetros, con campos de agave que parecían un mar verde bajo el sol poniente. La casa principal era una estructura colonial masiva, pintada de blanco con detalles en cantera rosa, con 2 plantas y un patio central visible a través de un arco gigantesco. Había establos, bodegas, lo que parecía ser una capilla privada, y docenas de casas más pequeñas, donde probablemente vivían los trabajadores y sus familias. Un mozo los recibió en la entrada, con una mezcla de sorpresa y algo que parecía lástima. Reconoció a Tomás inmediatamente, lo cual le dijo a Elise que su esposo había pasado más tiempo aquí del que había admitido. El hombre los guió a través de corredores frescos decorados con pinturas al óleo de antepasados Vega, santos coloniales y paisajes idílicos que contrastaban cruelmente con la tensión que Elise sentía en el aire. La familia estaba reunida en lo que claramente era la sala principal, un espacio opulento con muebles de caoba, candelabros de cristal y ventanas enormes que daban al patio central. Al entrar, todas las conversaciones cesaron. 5 pares de ojos se volvieron hacia ellos con expresiones que iban desde la hostilidad abierta hasta la curiosidad cautelosa. Rodrigo Vega, el primogénito legítimo, tenía 42 años y el porte de quien ha nacido, sabiendo que heredará un imperio. Era corpulento, con un bigote espeso y ojos calculadores que evaluaron a Tomás y a Elise en segundos. Así que decidiste venir, dijo sin ofrecer ningún saludo. Trajiste compañía. Mi esposa, respondió Tomás con una firmeza que Elise admiró. Elise Vega, antes Montes. Nos casamos hace una semana. Eso provocó murmullos. Eduardo, el hijo menor de unos 30 años, soltó una risa amarga. Por supuesto que te casaste. Siempre fuiste oportunista. Pensaste que, si llegabas con una esposa, tendrías más derecho a la herencia. Cuidado con lo que dices sobre mi esposa, advirtió Tomás con una voz que Elise nunca le había escuchado, baja y peligrosa. ¿O qué?, desafió Eduardo, levantándose de su silla. ¿Me golpearás? ¿Aquí, en la casa de nuestro padre? Oh, perdón, en mi casa, porque este bastardo no tiene derecho a nada de esto. Eduardo, basta. La voz venía de una mujer sentada junto a la ventana. Era hermosa a pesar de los años, quizás de unos 60, vestida completamente de negro. Su rostro era pálido, sus ojos rojos de tanto llorar. Esta debía ser doña Beatriz, la viuda. Miró a Tomás con una expresión compleja que combinaba dolor antiguo y algo que podría haber sido arrepentimiento. Todos estamos de luto. No ensucies la memoria de tu padre con peleas vulgares. Se puso de pie con la gracia de la aristocracia, caminó hacia Tomás y le extendió la mano. No era un gesto cálido, pero tampoco era hostil. Era simplemente correcto. Lamento tu pérdida, dijo con formalidad. Alejandro era tu padre, sin importar las circunstancias. Y a ti, miró a Elise, bienvenida a esta casa, aunque llegues en tiempos difíciles. Elise tomó su mano, sintiendo los huesos frágiles bajo la piel suave. Lamento su pérdida, señora, y lamento las circunstancias de nuestro encuentro. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que una mujer más joven se acercara. Catalina, supuso Elise. Tenía 35 años, rasgos delicados que podrían haber sido hermosos si no estuvieran marcados por una tristeza profunda. Abrazó a Tomás sin decir palabra y Elise vio lágrimas rodando por sus mejillas. Te extrañé, hermano, susurró Catalina. Esta casa ha sido un infierno, sin nadie cuerdo con quien hablar. Tomás correspondió el abrazo con ternura. También te extrañé, Cata. ¡Qué conmovedor!, interrumpió una voz seca. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con lentes y un traje impecable. Se presentó como licenciado Bernardo Ugarte, el abogado de la familia. Pero debemos proceder con los asuntos legales. He citado a todos los herederos potenciales para la lectura del testamento de don Alejandro, que se realizará mañana a las 10 de la mañana en esta misma sala. Sugiero que todos descansen esta noche. Las emociones deben mantenerse bajo control para lo que viene. Los instalaron en una habitación en el ala este de la casa, lejos de los aposentos de la familia legítima. Era una habitación sencilla pero limpia, con una cama de hierro forjado, un armario antiguo y una ventana que daba a los campos de agave. Elise desempacó sus pocas pertenencias mientras Tomás se quedaba de pie junto a la ventana. Mirando la tierra que había conocido de niño, pero nunca había podido llamar suya, no esperaba que doña Beatriz fuera amable, dijo él finalmente. Toda mi vida me ha tratado como si fuera una enfermedad contagiosa. Quizás el luto ablanda los corazones, sugirió Elise. O quizás simplemente está cansada de cargar odio. O quizás sabe algo que nosotros no sabemos, murmuró. Tomás algo sobre el testamento que la hace comportarse con civilidad. Esa noche durmieron poco. Elise escuchaba a Tomás dar vueltas en la cama, suspirando, levantándose para caminar por la habitación, regresando a acostarse solo para volver a levantarse. Justo antes del amanecer, finalmente se quedó dormido, exhausto.
Elise lo observó en la luz tenue que comenzaba a filtrarse por la ventana. Este hombre que había elegido sobre todo lo demás, y rezó a todos los santos en los que creía y algunos en los que no, pidiendo que, el día siguiente, trajera algo de paz a su alma atormentada. La mañana llegó con un cielo despejado y un calor que prometía ser sofocante antes del mediodía. Elise ayudó a Tomás a vestirse con su traje, planchando las arrugas lo mejor que pudo con una plancha prestada. Él estaba pálido, con ojeras pronunciadas, pero había una determinación en su mandíbula que ella reconocía. Era la misma expresión que había tenido la noche que le propuso matrimonio bajo el jacarandá. A las 10 en punto, todos estaban reunidos en la sala principal. Además de la familia, había varios otros presentes: el administrador de la hacienda, un hombre de negocios que había sido socio de don Alejandro, y un sacerdote que había sido confesor del difunto. Todos tomaron sus asientos en un semicírculo frente a un escritorio grande, donde el licenciado Ugarte había desplegado varios documentos. El abogado se aclaró la garganta y comenzó con las formalidades legales, leyendo primero el inventario de los bienes de don Alejandro. Era una fortuna impresionante: la Hacienda Vega con sus 5,000 hectáreas, 3 propiedades en Guadalajara, acciones en 2 compañías ferroviarias, una participación en un banco, joyas, obras de arte, ganado y efectivo en varias cuentas. Elise hizo cálculos mentales rápidos y llegó a la conclusión de que estaban hablando de una fortuna que fácilmente valía más de 1,000,000 de pesos, una cantidad que ni siquiera podía comprender realmente. Rodrigo estaba sentado con la espalda recta, la expresión de quien ya sabe que ganó. Eduardo tamborileaba los dedos en el brazo de su silla, ansioso. Catalina mantenía la cabeza baja, como si no quisiera estar allí. Doña Beatriz miraba al abogado con una intensidad perturbadora. Ahora procederé con las disposiciones testamentarias, anunció el licenciado Ugarte. Tomó el documento principal, sellado con el sello oficial de un notario, y comenzó a leer con voz clara: yo, Alejandro Vega y Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales y conociendo la cercanía de mi muerte, la parte inicial del testamento era estándar, llena de lenguaje legal complicado. Pero entonces llegó la parte crucial, las disposiciones específicas. El abogado leyó: a mi hijo legítimo Rodrigo Vega. Le dejo la administración de la Hacienda Vega y el 40% de las acciones de la misma, así como las propiedades comerciales en Guadalajara, con la condición de que mantenga la operación de la hacienda y emplee al menos al 80% de los trabajadores actuales durante no menos de 10 años. Rodrigo asintió, satisfecho. Era lo esperado. A mi hijo legítimo Eduardo Vega. Le dejo el 20% de las acciones en las compañías ferroviarias, las joyas de la familia incluyendo el anillo de sello Vega, y una suma de 50,000 pesos en efectivo, con la condición de que establezca su propia empresa comercial y no dependa de la hacienda familiar para su sustento. Eduardo frunció el ceño. Era menos de lo que esperaba, pero aún era una fortuna considerable. A mi hija legítima Catalina Vega. Le dejó la casa en la Ciudad de México, el 30% de las acciones en el banco, y una renta vitalicia de 1,000 pesos mensuales, con la condición de que pueda vivir independientemente y con dignidad, sin depender de un esposo para su sustento. Catalina levantó la vista, sorprendida. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. La renta vitalicia significaba libertad, algo que ella claramente no había esperado. A mi amada esposa Beatriz Vega. Le dejo la casa principal de la hacienda con derecho de residencia vitalicio, una renta de 2,000 pesos mensuales y todas las propiedades artísticas y culturales de nuestra colección, con la condición de que pueda vivir sus últimos años en la comodidad y dignidad que merece. Doña Beatriz cerró los ojos, una expresión de alivio cruzando su rostro. Hasta ahora, todo era normal. Pero entonces el licenciado Ugarte continuó, y la atmósfera en la sala cambió radicalmente. A mi hijo Tomás Vega, nacido de mi relación con Clara Mendoza, a quien reconozco públicamente y con arrepentimiento por no haberlo hecho antes. Le dejo el 30% restante de las acciones de la Hacienda Vega, la propiedad conocida como Rancho San Isidro con sus 800 hectáreas, y una suma de 30,000 pesos en efectivo, con la condición de que trabaje la tierra con sus propias manos y demuestre que el apellido Vega puede ser llevado con honor, sin importar las circunstancias del nacimiento. El silencio fue absoluto. Luego Eduardo explotó. Esto es un ultraje. No puede ser legal. El licenciado Ugarte levantó una mano. El testamento es completamente legal, firmado ante notario con 2 testigos presentes, uno de los cuales es el padre Ignacio aquí presente. Don Alejandro lo redactó hace 6 meses, cuando su salud comenzó a deteriorarse, pero él nunca lo reconoció en vida, gritó Eduardo, señalando a Tomás con un dedo acusador. Ese bastardo no tiene derecho a nuestro apellido, mucho menos a nuestra herencia. El reconocimiento formal está incluido en el testamento, explicó el abogado pacientemente. Es legalmente vinculante y ha sido registrado apropiadamente. Tomás Vega es ahora, ante la ley y ante Dios,
hijo reconocido de Alejandro Vega. Rodrigo, quien había permanecido en silencio, finalmente habló con una voz controlada que era más aterradora que los gritos de Eduardo. ¿Y qué pasará con el control de la hacienda? Si ese hombre, nunca dijo el nombre de Tomás, tiene 30% y yo tengo 40%, cualquier decisión importante requerirá su aprobación. Correcto, confirmó el abogado. Las decisiones mayores requerirán acuerdo entre los accionistas principales, es decir, entre usted y su hermano Tomás. La palabra hermano cayó como una bomba. Eduardo comenzó a despotricar, maldiciendo a su padre muerto, a Tomás, al abogado, a Dios mismo. Rodrigo se levantó y salió de la sala sin decir palabra, con el rostro rojo de furia contenida. Catalina se acercó a Tomás y lo abrazó, susurrando algo que Elise no pudo escuchar. Doña Beatriz fue la sorpresa. Se acercó a Tomás lentamente, con una expresión que Elise no pudo descifrar. Cuando habló, su voz era suave pero clara. Tu padre me confesó todo antes de morir. Me contó sobre tu madre, sobre cómo la amó de una manera que nunca me amó a mí. Me contó sobre ti, sobre cómo había cometido el error más grande de su vida al no reconocerte, al dejarte crecer sintiéndote menos que los demás. Me pidió perdón a mí, pero también me pidió que te dijera que su mayor arrepentimiento era no haberte dicho todo esto mientras aún podía mirarte a los ojos. Tomás tenía lágrimas rodando por su rostro. ¿Por qué me está contando esto? Porque yo también tengo arrepentimientos, respondió doña Beatriz. Te traté cruelmente durante años, castigándote por los pecados de tu padre y tu madre. Descargué en ti toda la humillación que sentía. Y ahora, demasiado tarde, entiendo que tú eras solo un niño que quería ser amado. Así que te pido perdón, Tomás. No espero que me lo concedas, pero necesitaba pedirlo. Se dio vuelta y salió de la sala, dejando a Tomás temblando con la fuerza de emociones que había reprimido toda su vida. Elise lo tomó de la mano, anclándolo, recordándole que no estaba solo. El licenciado Ugarte se acercó con varios documentos. Hay algunos papeles que debe firmar, joven Vega, y luego podemos proceder con el traspaso formal de sus propiedades. El rancho San Isidro está a unas 2 horas de aquí. Sugiero que vaya a inspeccionarlo pronto. Los siguientes días fueron un torbellino. Tomás firmó documentos, conoció administradores, recorrió el rancho San Isidro que ahora era legalmente suyo. El rancho había sido descuidado durante años, usado principalmente para pastoreo de ganado, pero tenía un potencial enorme. La casa principal era pequeña comparada con la hacienda Vega, pero era sólida, hermosa a su manera, con muros de adobe y un patio íntimo rodeado de bugambillas salvajes. Elise se enamoró del lugar inmediatamente. Podía visualizar una vida allí, trabajando la tierra, creando algo propio. No sería fácil, el rancho necesitaba muchísimo trabajo, pero sería suyo. Theirs, en un sentido que la hacienda principal nunca podría ser. Pero no todo era esperanza y nuevos comienzos. Rodrigo se negaba a hablar con Tomás, comunicándose solo a través del abogado administradores. Eduardo había amenazado con impugnar el testamento, aunque el licenciado Ugarte les aseguró que no tenía base legal para hacerlo. Y había rumores circulando entre los trabajadores de la hacienda. Rumores sobre el hijo bastardo que había venido a robar lo que no le pertenecía. Una noche, 2 semanas después de su llegada, mientras Tomás y Elise cenaban en su habitación, escucharon un alboroto en el patio. Salieron para encontrar a Eduardo completamente borracho, gritando obscenidades, rodeado por varios hombres que parecían tan intoxicados como él. «Ahí está el ladrón», gritó Eduardo cuando vio a Tomás. «El bastardo que vino a robarse mi herencia. ¿Sabes qué? No me importa lo que diga ese maldito testamento. Esta tierra es mía. Mía por derecho de sangre legítima». Tomás intentó calmarlo. «Eduardo, estás borracho. Vete a dormir. Hablaremos cuando estés sobrio. No quiero hablar contigo. Quiero que desaparezcas. Tú y esa esposa tuya, que probablemente se casó contigo solo por el dinero». Elise dio un paso adelante, furiosa, pero Tomás la detuvo. «No vale la pena», murmuró. «Está herido y borracho. Deja que diga lo que quiera». Pero Eduardo no había terminado. Se tambaleó hacia Tomás y por un momento Elise pensó que lo golpearía. Pero en lugar de eso, Eduardo se derrumbó, cayendo de rodillas en el polvo del patio, llorando como un niño. «Lo odiaba», sollozaba. «Odiaba a mi padre por amarte más que a mí. Odiaba que cuando te miraba, sus ojos se iluminaban de una manera que nunca lo hacían conmigo. Odiaba que tu madre muriera siendo amada, mientras la mía vivía siendo tolerada. Y te odio a ti por ser el recordatorio constante de todo eso». Tomás se arrodilló junto a él y, para sorpresa de Elise y de todos los presentes, abrazó a su medio hermano. «Yo también lo odiaba», dijo Tomás suavemente. «Lo odiaba por amarme solo a escondidas, por no tener el valor de reconocerme públicamente, por hacer que mi madre viviera esperando algo que nunca llegó. Pero ¿sabes qué? Odiar a los muertos no cambia nada. Solo nos envenena a nosotros». Eduardo lo empujó bruscamente y se alejó tambaleándose, ayudado por sus compañeros de bebida. Tomás se quedó arrodillado en el polvo, con los ojos cerrados, respirando profundamente. Esa noche, acostados en la oscuridad, Elise preguntó: «¿Crees que alguna vez lo superen?»
¿Rodrigo y Eduardo? ¿Crees que alguna vez te acepten? No lo sé, respondió Tomás honestamente. Pero tampoco sé si importa. Mi padre me reconoció, Elise. Tardío, insuficiente, desde la tumba, pero lo hizo. Y eso me da algo que nunca tuve antes, legitimidad. No para ellos, sino para mí mismo. Ya no soy solo el hijo bastardo. Soy Tomás Vega, heredero reconocido. Y con esa herencia viene la responsabilidad de probar que ese reconocimiento no fue un error. Un mes después de la lectura del testamento, Tomás y Elise se mudaron al rancho San Isidro. Fue una decisión difícil pero necesaria. La tensión en la hacienda Vega era insoportable, y ambos necesitaban espacio para respirar, para construir su propia vida, lejos de las miradas resentidas y las conversaciones susurradas. El rancho era un desastre hermoso. La casa necesitaba reparaciones mayores, el techo tenía goteras, varias ventanas estaban rotas, los pisos de terracota estaban agrietados, los campos estaban invadidos de maleza, las cercas caídas, el sistema de riego destruido. Tenían 30,000 pesos de herencia, pero Tomás era cuidadoso con el dinero. Sabía que tenían que hacerlo durar mientras establecían el rancho como una empresa viable. Contrataron a una docena de trabajadores, familias que habían trabajado en la hacienda Vega pero que estaban dispuestas a tomar un riesgo con el nuevo patrón. Entre ellos estaba don Pancho, un hombre de 60 años que había conocido a la madre de Tomás y que le tenía lealtad al hijo de Clara. Tu madre era una buena mujer, le dijo a Tomás el primer día. Nunca cedió Eris, a pesar de ser la preferida de don Alejandro. Siempre tuvo una palabra amable para todos nosotros. Por ella, yo te ayudaré a hacer de este rancho algo de lo que estar orgulloso. Elise se sumergió en el trabajo con una energía que sorprendió a todos, especialmente a ella misma. Organizó la casa, estableció una cocina funcional, plantó un jardín de verduras. Aprendió a cocinar para una docena de personas, algo que nunca había tenido que hacer en la casa de sus padres, donde siempre hubo cocineras. Se quemó, se cortó, se agotó, pero también descubrió algo que nunca había sentido. Propósito. Tomás trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer, junto a los trabajadores, reparando cercas, limpiando canales de irrigación, evaluando el suelo para decidir qué sembrar. Sus manos, que habían sido suaves cuando llegó a San Miguel, se llenaron de callos y cicatrices. Su piel se oscureció bajo el sol implacable. Perdió el aspecto demacrado que había tenido durante años y ganó músculo, salud, vitalidad. Por las noches, exhaustos pero satisfechos, se sentaban en el patio bajo las estrellas y hablaban sobre el futuro. Tomás quería diversificar los cultivos, no depender solo del agave como hacía la hacienda Vega. Elise sugirió criar gallinas y vender huevos en los pueblos cercanos. Ambos soñaban con hacer del rancho un lugar donde los trabajadores fueran tratados con dignidad, donde sus hijos pudieran ir a una escuela que Tomás planeaba construir eventualmente. 3 meses después de mudarse al rancho, Elise descubrió que estaba embarazada. La noticia los llenó de alegría y terror a partes iguales. Alegría porque un hijo significaba futuro, continuidad, familia. Terror porque significaba responsabilidad, vulnerabilidad, algo más que perder. La noticia llegó al resto de la familia Vega a través de Catalina, quien había comenzado a visitar el rancho regularmente. Ella y Elise se habían vuelto amigas cercanas, dos mujeres que habían vivido en los márgenes de la vida de otros y que ahora estaban aprendiendo a ocupar el centro de sus propias historias. Catalina había usado su herencia para establecer una pequeña escuela para niñas en Guadalajara, algo escandaloso para una mujer de su posición, pero que le daba una satisfacción que nunca había encontrado en su rol de hija soltera y carga familiar. Rodrigo envió un regalo. Cuando se enteró del embarazo, una cuna de madera, bellamente tallada que había sido usada por generaciones de Vega. No vino con ninguna nota, pero el gesto decía mucho. Era una señal de que, aunque no estaba listo para abrazar a Tomás como hermano, al menos reconocía que el hijo de Tomás sería su sobrino, parte del linaje Vega. Eduardo, predeciblemente, no envió nada. De hecho, Eduardo había desaparecido. Según Catalina, había tomado su herencia y se había mudado a la Ciudad de México, donde gastaba su fortuna en bares y casinos, destruyéndose lentamente, con la eficiencia de un hombre que había decidido que la autodestrucción era preferible a enfrentar sus propios demonios. Doña Beatriz sorprendió a todos al aparecer en el rancho una tarde de julio, sin previo aviso, acompañada solo por su dama de compañía. Elise y Tomás la recibieron con nerviosismo, ofreciéndole limonada en el patio que Elise había transformado en un oasis de plantas y flores. He venido a ofrecerles algo, dijo doña Beatriz sin preámbulos, algo que debía ofrecer hace mucho tiempo. Sacó un pequeño estuche de terciopelo y lo colocó sobre la mesa. Dentro había un collar de perlas antiguo, hermoso y claramente valioso. Perteneció a mi abuela, quien lo heredó de su madre. La tradición es que pase a la esposa del primogénito Vega en cada generación.
Rodrigo está casado, pero no tiene hijos, y francamente, su esposa no merece estas perlas. Tú, miró a Elise, llevas un vega en tu vientre. Eso te hace digna de este collar, sin importar las circunstancias de cómo llegaste a esta familia. Elise no sabía qué decir. Era un gesto enorme, no solo materialmente sino simbólicamente. Significaba aceptación, legitimidad, pertenencia. Señora, comenzó, con la voz temblorosa, yo no puedo aceptar algo tan valioso. Claro que puedes, interrumpió doña Beatriz. Lo harás porque es lo correcto. He pasado demasiados años haciendo lo incorrecto, castigando a personas inocentes por los pecados de otros. Dejé que, mi orgullo herido, convirtiera mi corazón en piedra. Pero mi esposo, en sus últimas horas, me hizo prometer que intentaría enmendarlo. Y aquí estoy, tarde pero sincera, ofreciéndote este collar y mi bendición. Cuida a mi nieto o nieta. Críalos para que sean mejores que todos nosotros. Se puso de pie para irse, pero Tomás la detuvo. Doña Beatriz, dijo él, y ella se giró. Gracias. No solo por el collar, sino por venir. Por intentarlo. Significa más de lo que puede imaginar. Los ojos de la mujer mayor se llenaron de lágrimas. Tu madre habría estado orgullosa del hombre en el que te has convertido, Tomás. Y tu padre, a pesar de todos sus defectos, también lo estaba. Me lo dijo al final. Dijo que de todos sus hijos, tú eras el que más se parecía a él en lo que realmente importaba. La capacidad de amar profundamente, aunque ese amor trajera dolor. Con esas palabras, se fue, dejando atrás el collar de perlas y una sensación de que quizás, solo quizás, la herida entre las dos mitades de la familia Vega podría eventualmente sanar. El embarazo de Elise progresó sin complicaciones mayores. El médico del pueblo vecino visitaba mensualmente y doña Pancha, la esposa de don Pancho, resultó ser una partera experimentada que se encargaba de Elise como si fuera su propia hija. Para diciembre, el rancho había comenzado a prosperar. La primera cosecha de maíz había sido modesta pero exitosa. Las gallinas ponían suficientes huevos para vender en 3 pueblos diferentes. Y Tomás había negociado un contrato para vender ganado a un frigorífico en Guadalajara. Pero justo cuando parecía que, finalmente habían encontrado su paz. Cuando el futuro se veía brillante y lleno de promesas. Llegó el desastre, fue Catalina quien trajo las noticias. Llegando al rancho en su carruaje, un martes por la tarde, con el rostro pálido y las manos temblando. Hay problemas, dijo sin más preámbulos. Eduardo regresó de la Ciudad de México la semana pasada, arruinado completamente. Gastó toda su herencia. Está desesperado, Tomás. Y desesperado, está haciendo cosas terribles. ¿Qué tipo de cosas? Preguntó Tomás con un mal presentimiento. Ha contratado abogados, los más corruptos que pudo encontrar. Está tratando de impugnar el testamento nuevamente, pero esta vez con argumentos diferentes. Está alegando que tú manipulaste a papá en sus últimos días, que usaste brujería o coerción para que cambiara su testamento. Es absurdo, lo sé, pero ha logrado que un juez en Guadalajara acepte escuchar el caso. Eso es ridículo, dijo Elise. Tomás. Ni siquiera estaba aquí cuando su padre cambió el testamento, la verdad no siempre importa en los tribunales, respondió Catalina con amargura, especialmente cuando hay dinero involucrado. Y Eduardo está contando historias, Tomás. Cosas sobre tu madre, sobre que ella era una bruja que embrujó a papá, sobre que tú heredaste sus poderes oscuros. Son mentiras venenosas, pero las está regando por todos lados. Tomás se sentó pesadamente, el agotamiento evidente en cada línea de su cuerpo. ¿Qué puedo hacer? Necesitas defenderte. Necesitas un abogado, uno bueno. Y necesitas prepararte para una batalla legal que podría durar meses, quizás años. Los siguientes meses fueron una pesadilla. Tomás tuvo que viajar repetidamente a Guadalajara para reuniones con abogados, audiencias preliminares, testimonios. El licenciado Ugarte, el abogado original de don Alejandro, se ofreció a representarlo sin costo, indignado por las acusaciones de Eduardo. Pero incluso con un buen abogado, el proceso era agotador, humillante y caro. Las acusaciones de Eduardo se volvieron más salvajes. No solo alegaba manipulación, ahora decía que Tomás no era realmente hijo de don Alejandro, que Clara había engañado al hacendado, que todo el reconocimiento se basaba en una mentira. Exigía exhumación del cuerpo de Clara para pruebas, investigaciones sobre sus movimientos durante el embarazo, testimonios de antiguos trabajadores que pudieran confirmar su infidelidad. Era degradante más allá de las palabras. Tomás tenía que escuchar a extraños discutir la moralidad y la fidelidad de su madre muerta. Tenía que defender su propia existencia, tenía que probar que merecía existir. El estrés comenzó a afectar su salud. Perdió peso, desarrolló insomnio, experimentó ataques de ansiedad que lo dejaban temblando y sin aire. Elise, ahora en su último trimestre de embarazo, hacía todo lo posible por mantener el rancho funcionando mientras Tomás estaba ausente. Con la ayuda de don Pancho y los trabajadores, supervisaba las operaciones diarias, tomaba decisiones sobre plantaciones y ventas, manejaba las finanzas. Era agotador, especialmente con el bebé creciendo dentro de ella.
pero se negaba a rendirse. Cada vez que sentía que no podía más, recordaba aquella noche bajo el jacarandá cuando decidió dejar de ser invisible. No volvería a ese lugar, sin importar cuánto la empujaran, en febrero de 1913, cuando los campos comenzaban a reverdecer con las primeras lluvias y las bugambilias explotaban en color magenta. Elise dio a luz a una niña. El parto fue difícil, duró casi 20 horas, y hubo momentos en que doña Pancha temió perder a madre o hija o ambas. Pero Elise, con esa obstinación silenciosa que la había sostenido toda su vida, se negó a morir. Empujó y gritó y sangró, y finalmente, cuando la luna estaba alta en el cielo, una niña pequeña y furiosa entró al mundo con un llanto que podría despertar a los muertos. La llamaron Clara, por la madre de Tomás, y María, por la madre de Elise, aunque ninguna de las abuelas estaría presente para conocerla. Tomás llegó del tribunal justo a tiempo para sostener a su hija por primera vez, con lágrimas rodando por su rostro, mientras la pequeña Clara María cerraba su mano diminuta alrededor de su dedo. «Es perfecta», susurró él, mirando a Elise con una reverencia que la hizo sentir por primera vez en meses. «Que todo valdría la pena, lo es», acordó Elise, exhausta pero feliz. «Y es nuestra, Tomás. Sin importar lo que diga Eduardo, o los tribunales o cualquiera, ella es nuestra familia, nuestra prueba de que merecemos estar aquí». Pero la alegría del nacimiento fue efímera. 2 semanas después, el licenciado Ugarte llegó al rancho con noticias devastadoras. El juez en Guadalajara había dictaminado a favor de Eduardo en las audiencias preliminares. Había ordenado que se congelaran todos los bienes heredados por Tomás mientras se investigaban las acusaciones más a fondo. El rancho San Isidro técnicamente todavía pertenecía a Tomás, pero no podía venderlo, hipotecarlo, ni usarlo como garantía para préstamos. Los 30,000 pesos que quedaban de su herencia estaban bloqueados en el banco, inaccesibles. «¿Cuánto tiempo durará esto?», preguntó Tomás, con Clara María dormida en sus brazos. «Meses, en el mejor de los casos», respondió el abogado con pesar. «Años, en el peor. Eduardo tiene recursos limitados ahora, pero ha encontrado inversores que están dispuestos a financiar el caso. Gente que ve una oportunidad de adquirir parte de la Hacienda Vega si pueden derrocar el testamento. Y mientras tanto, sobreviven con lo que el rancho puede producir. No es ideal, pero al menos tienen tierra, trabajadores leales y habilidades. Han demostrado que pueden hacer funcionar este lugar. Sigan haciéndolo». Fácil de decir, difícil de hacer. Sin acceso a su capital, Tomás y Elise se encontraron viviendo al día, dependiendo de las ventas de huevos, leche, verduras y ganado ocasional. Algunos meses apenas alcanzaba para pagar a los trabajadores y comprar semillas. Tuvieron que reducir el personal de una docena de familias a solo 5. Fue desgarrador despedir a gente que había confiado en ellos, pero no había opción. Rodrigo, sorprendentemente, intervino. Envió un mensaje a través de Catalina. La Hacienda Vega compraría toda la producción de ganado del rancho San Isidro a precios justos, sin las comisiones habituales de intermediarios. No era caridad, insistió Rodrigo, era buen negocio. El ganado de Tomás era de calidad y él necesitaba proveedores confiables. Pero todos sabían que era más que eso. Era Rodrigo, a su manera rígida y orgullosa, reconociendo que Tomás era su hermano, que merecía ayuda. Los meses se arrastraron. La batalla legal continuaba sin resolución a la vista. Eduardo presentaba moción tras moción, cada una más absurda que la anterior. Los abogados de ambos lados se enriquecían, mientras las familias se desangraban. Catalina informaba que Eduardo estaba viviendo en una habitación miserable en Guadalajara, bebiendo compulsivamente, obsesionado con destruir a Tomás, aunque eso significara destruirse a sí mismo. En mayo, llegó la noticia que cambiaría todo nuevamente. Doña Beatriz había muerto en su sueño, pacíficamente, rodeada de las pinturas y libros que amaba. Su muerte fue un shock para todos, aunque tenía más de 60 años y su salud había sido frágil. Dejó un testamento propio, uno que nadie esperaba. En él, legaba toda su renta vitalicia restante y sus propiedades personales a Catalina, con una condición: que Catalina usara los recursos para establecer un fideicomiso que ayudaría a educar a los hijos de los trabajadores de la Hacienda Vega y el rancho San Isidro. Pero lo más sorprendente fue una carta que había dejado para el juez que presidía el caso de Eduardo contra Tomás. Catalina se la leyó a Tomás y Elise una tarde lluviosa, con Clara María jugando a sus pies con muñecas de trapo que doña Pancha había hecho. Yo, Beatriz Vega, en pleno uso de mis facultades y conociendo mi muerte cercana, escribo esta carta como testimonio de la verdad. Durante 45 años fui esposa de Alejandro Vega. Conocí sus virtudes y sus defectos íntimamente. Conocí también a Clara Mendoza, la madre de Tomás Vega. La odié durante años por ser amada de una manera que yo nunca fui.
Pero era una mujer buena, fiel, que nunca buscó destruir mi matrimonio. Y su hijo Tomás es, sin duda alguna, hijo de mi esposo. Lo sé porque vi cómo Alejandro lo miraba, con ese amor culpable pero innegable, que solo un padre puede tener. Las acusaciones de Eduardo Vega son mentiras nacidas de dolor y envidia. Tomás Vega es legítimo heredero, según la voluntad de su padre. Que mi testimonio, dado desde el umbral de la muerte, donde las mentiras no tienen sentido, sirva para poner fin a esta persecución injusta. La carta fue presentada al tribunal. El padre Ignacio, quien había sido confesor tanto de don Alejandro como de doña Beatriz, también presentó testimonio, confirmando que don Alejandro había reconocido a Tomás como su hijo en confesión meses antes de su muerte, y que el cambio en el testamento fue decisión propia, no influenciada por nadie. Enfrentado con estos testimonios, y con sus recursos financieros agotados, Eduardo finalmente se rompió. Se presentó ante el tribunal en junio, demacrado y roto, y retiró todas las acusaciones. No pidió perdón, no ofreció explicaciones, simplemente firmó los documentos, que ponían fin al caso, y desapareció. El licenciado Ugarte llegó al Rancho San Isidro con las buenas noticias. El tribunal había dictaminado definitivamente a favor de Tomás. Su herencia estaba restaurada completamente, las acusaciones desestimadas con perjuicio, lo que significaba que no podían ser presentadas nuevamente. Los fondos congelados serían liberados. En cuestión de días Tomás y Elise se abrazaron, llorando lágrimas de alivio y agotamiento. Habían sobrevivido. No solo habían sobrevivido, habían mantenido el rancho funcionando, habían criado a su hija, habían probado que merecían estar allí. Pero la victoria dejaba un sabor amargo. Eduardo había desaparecido, nadie sabía dónde. Algunos decían que había ido al norte, a los Estados Unidos, buscando empezar de nuevo. Otros rumoreaban que se había unido a grupos revolucionarios que comenzaban a formarse en varias partes de México, canalizando su furia contra el sistema que sentía lo había traicionado. Catalina intentó buscarlo, pero era como si se hubiera desvanecido del mapa. Rodrigo vino al rancho por primera vez desde la lectura del testamento. Llegó sin aviso una tarde de julio, solo, sin séquito de trabajadores o administradores. Tomás estaba en los campos, supervisando la cosecha de maíz, cuando don Pancho vino corriendo. «Patrón, su hermano está aquí, el mayor». Don Rodrigo Tomás dejó su trabajo y regresó a la casa, con el corazón latiendo rápido, inseguro de qué esperar. Encontró a Rodrigo en el patio, mirando las bugambilias que Elise había plantado, con Clara María jugando cerca, bajo la vigilancia de doña Pancha. «Hermano», dijo Tomás cautelosamente. Usando el título por primera vez directamente, Rodrigo se giró. Su rostro era una máscara cuidadosa, pero sus ojos mostraban emoción. «Hermano», repitió, y la palabra sonó como si le costara pronunciarla, pero también como si quisiera decirla. «Vine a hablar. ¿Tienes tiempo?» Se sentaron bajo el corredor con vasos de limonada que Elise preparó antes de retirarse discretamente. Por largo tiempo, ninguno habló. Finalmente, Rodrigo rompió el silencio. «No sé cómo ser tu hermano, Tomás. Pasé 40 años siendo el hijo mayor, el heredero, el que llevaría el nombre Vega a la siguiente generación. Y de repente, descubro que hay alguien más, alguien que nuestro padre amaba quizás más que a mí. Es difícil, lo sé», respondió Tomás simplemente. «También es difícil para mí. Pasé 30 años siendo el secreto vergonzoso, el hijo que existía pero no importaba. Y de repente descubro que mi padre me reconoció, que me dejó parte de su legado. No sé qué hacer con eso. Nuestro hermano Eduardo se destruyó por no poder aceptarlo», continuó Rodrigo. «Se dejó consumir por el resentimiento hasta que no quedó nada. No quiero ese destino. Y tampoco quiero que la hacienda Vega se destruya por peleas familiares». «¿Qué estás proponiendo?» Rodrigo sacó unos papeles de su chaqueta. «Una sociedad formal. Tú tienes 30% de las acciones de la hacienda. Yo 40. Catalina tiene su parte también, pero ella no quiere involucrarse en la administración. Si tú y yo trabajamos juntos, podemos hacer de la Hacienda Vega la empresa más exitosa de Jalisco. Pero necesitamos confiar el uno en el otro, al menos en asuntos de negocios». Tomás tomó los papeles, leyéndolos cuidadosamente. Era una propuesta generosa, estableciendo términos claros para decisiones conjuntas, división de ganancias, resolución de conflictos. Era, esencialmente, una rama de olivo. «¿Y fuera de los negocios?», preguntó Tomás. «¿Qué somos?». Rodrigo lo miró con una honestidad dolorosa. «No lo sé. Quizás nunca seamos hermanos en el sentido completo. Hay demasiada historia, demasiado dolor. Pero podemos ser socios. Podemos ser familia en algún nivel. Y quizás eso es suficiente». Tomás extendió su mano. «Quizás es suficiente». Rodrigo la tomó. Y en ese apretón de manos había reconocimiento mutuo, respeto ganado con dificultad, y la posibilidad tentativa de algo más. Los años siguientes trajeron prosperidad al Rancho San Isidro y a la Hacienda Vega. Trabajando juntos, Tomás y Rodrigo diversificaron las operaciones, modernizaron técnicas agrícolas, trataron a los trabajadores con justicia que era rara en la época.
El rancho de Tomás se convirtió en modelo de agricultura eficiente, y la hacienda de Rodrigo mantuvo su reputación como productora de agave de la más alta calidad. Elise floreció en maneras que nunca hubiera imaginado en San Miguel de Allende. Estableció una pequeña escuela en el rancho, enseñando a leer y escribir a los hijos de los trabajadores. Comenzó a pintar, finalmente cumpliendo ese sueño que había confesado tímidamente a Tomás años atrás. Sus pinturas eran simples pero emotivas, capturando la luz de Jalisco, los rostros curtidos de los trabajadores, su hija jugando entre las flores. Clara María creció rodeada de amor y tierra, aprendiendo desde pequeña el valor del trabajo duro pero también de la compasión. A los 5 años ya podía montar a caballo. A los 7 leía mejor que muchos adultos. A los 10 declaró que quería ser doctora, algo escandaloso para una niña. Pero sus padres solo le preguntaron cómo podían ayudarla a alcanzar ese sueño en 1917. Cuando Clara tenía 4 años, nació su hermano Alejandro, nombrado por su abuelo pero destinado a honrar ese nombre mejor que el original. 2 años después llegó otra niña, Beatriz, nombrada por la mujer que había encontrado redención en sus últimos años. Catalina nunca se casó, pero creó una vida rica y significativa. Su escuela para niñas en Guadalajara se convirtió en institución respetada, educando a cientos de jóvenes mujeres que de otra manera no habrían tenido oportunidades. Visitaba el rancho mensualmente, convirtiéndose en la tía favorita de los niños, la que traía libros y cuentos de la ciudad. De Eduardo no se supo nada durante años. Luego, en 1920, llegó una carta desde un pueblo en Sonora. Era breve, escrita con mano temblorosa: Hermano Tomás, he vivido en el infierno de mi propia creación. El alcohol casi me mata. La amargura me consumió. Pero encontré trabajo en un rancho aquí, trabajo honesto con mis manos, y lentamente estoy reconstruyéndome. No pido perdón porque no lo merezco. Solo quería que supieras que, finalmente entiendo lo que nuestro padre trató de enseñarnos. Que el valor de un hombre no está en su nacimiento sino en sus acciones. Tú lo entendiste desde el principio. A mí me tomó perderlo todo para aprenderlo. Vive bien, hermano. Eduardo. Tomás guardó la carta en un cajón junto a la fotografía de su madre y su hermana. No respondió inmediatamente, pero tampoco la descartó. Algunas heridas necesitaban más tiempo para sanar. Rodrigo murió en 1922 de manera súbita pero pacífica mientras inspeccionaba los campos que tanto amaba. No tenía hijos y su esposa había muerto 2 años antes. En su testamento, dejó su parte de la hacienda Vega dividida entre Tomás y los hijos de Tomás, con la condición de que el nombre Vega continuara asociado con la tierra, con trabajo honesto, con justicia para los trabajadores. Con la muerte de Rodrigo, Tomás se convirtió en el accionista mayoritario de la hacienda Vega. Fue un momento agridulce. Había ganado lo que le correspondía, pero a un costo alto. 2 hermanos muertos. Eduardo había fallecido en Sonora el año anterior, de cirrosis, según informó un sacerdote local. Una infancia robada, años de humillación y lucha, pero cuando miraba a su alrededor, a la tierra fértil, a los trabajadores que lo respetaban, a sus hijos creciendo fuertes y educados. A Elise todavía a su lado, después de todos estos años, sabía que había valido la pena. No porque hubiera ganado una fortuna o un nombre, sino porque había construido algo real, algo significativo, algo que duraría más que él. Una tarde de primavera de 1925. Tomás y Elise estaban sentados en el patio del rancho, ahora transformado en jardín exuberante. Clara María, ahora de 12 años, leía un libro de medicina que Catalina le había traído. Alejandro, de 8, jugaba con un caballo de madera que don Pancho había tallado. Beatriz, de 6, pintaba junto a su madre, su lengua asomando en concentración. ¿Te arrepientes?, preguntó Tomás de repente, la misma pregunta que había hecho hace tantos años en aquella posada, después de su boda clandestina. Elise sonrió, esa sonrisa que todavía hacía que su corazón se acelerara. Pregúntame en 50 años, respondió, repitiendo su respuesta original. Ya pasaron más de 10. Entonces quedan 40 más para darte una respuesta definitiva. Se inclinó para besarlo. Un beso suave que sabía a limonada y a años de vida compartida. Pero si quieres una respuesta preliminar. No, Tomás Vega. No me arrepiento de un solo momento. Ni de los difíciles, ni de los dolorosos, ni de los aterradores. Porque todos esos momentos nos trajeron aquí, a este lugar, a esta vida. Y esta vida es más de lo que la niña invisible de San Miguel de Allende jamás soñó posible. La mujer de San Miguel de Allende, corrigió Tomás. Nunca fuiste invisible. Elise, el problema era que todos los demás estaban ciegos. Ella rió. Ese sonido que él había aprendido a asociar con hogar. ¿Qué poeta te has vuelto en tu vejez? Tengo 42 años. Difícilmente soy viejo para un campesino. Estás en tu mejor momento, bromeó ella, señalando sus brazos todavía fuertes, su espalda todavía recta. Para un hacendado rico, deberías estar preocupándote por tu corazón y tu presión. Entonces es bueno que sea más campesino que hacendado. Ese era el secreto de su éxito. Se dio cuenta Tomás.
Nunca había pretendido ser algo que no era. No jugaba a ser aristócrata, no ponía eris de grandeza. Trabajaba la tierra con sus manos, comía con sus trabajadores, trataba a todos con el respeto que él mismo había deseado durante años. Y esa autenticidad había ganado lealtad, respeto y, finalmente, prosperidad. La revolución que sacudía a México en esos años apenas tocó al rancho San Isidro y la hacienda Vega. No porque estuvieran aislados, sino porque Tomás había implementado reformas que los revolucionarios exigían en otros lugares: salarios justos, vivienda digna, educación para los hijos de trabajadores, reparto equitativo de ganancias. Cuando llegaron representantes de varios grupos revolucionarios, esperando encontrar campesinos oprimidos listos para rebelarse, encontraron en cambio trabajadores que defendían a su patrón. No somos santos, don Pancho le dijo a un joven revolucionario en 1926. Don Tomás no es un santo tampoco, pero es justo. Nos trata como personas, no como herramientas. Nuestros hijos van a la escuela. Nuestras familias tienen casas sólidas. Cuando hay hambre, compartimos lo que hay. Cuando hay abundancia, todos nos beneficiamos. ¿Por qué habríamos de rebelarnos contra eso? En 1930, el gobierno postrevolucionario implementó reformas agrarias que redistribuían tierras de haciendas grandes. Muchos hacendados lucharon contra esto, viendo sus imperios desmantelados. Tomás, con el consejo de Catalina y el apoyo de sus trabajadores, tomó un camino diferente. Dividió voluntariamente parte de las tierras de la hacienda Vega, creando pequeñas parcelas que vendió a precios bajos a las familias que habían trabajado esas tierras por generaciones. La tierra no debería ser prisión, explicó cuando Catalina le preguntó si estaba seguro. Mi padre construyó un imperio, pero fue un imperio que mantuvo a su propio hijo en las sombras. Prefiero tener una propiedad más pequeña, donde todos los que trabajan tienen participación, tienen orgullo de propiedad, tienen futuro. Ese es un legado mejor que cualquier latifundio. Esta decisión solidificó la reputación de Tomás como líder diferente. Políticos lo visitaban, buscando su consejo sobre reformas agrarias. Periódicos escribían artículos sobre el modelo Vega, donde patrón y trabajadores prosperaban juntos. Académicos venían a estudiar sus métodos. Pero para Tomás, el logro más grande no era el reconocimiento público, era poder sentarse cada noche con su familia, sabiendo que habían construido algo ético, algo sostenible, algo de lo que podían estar orgullosos. En 1935, cuando Tomás tenía 52 años y Elise 51, celebraron su 23º aniversario de bodas. Era una fecha que nadie más recordaba porque su matrimonio había sido secreto, celebrado en una capilla olvidable por un sacerdote que probablemente había muerto hace años. Pero ellos lo recordaban y eso era suficiente. Clara María, ahora de 22 años, estaba en la Ciudad de México estudiando medicina. Una de las pocas mujeres en su clase, pero obstinadamente decidida a seguir su vocación. Alejandro, de 18, había decidido quedarse en el rancho, fascinado por las nuevas técnicas agrícolas y la mecanización emergente. Beatriz, de 16, dividía su tiempo entre ayudar a su madre con la escuela y trabajar con Catalina en Guadalajara para celebrar su aniversario. Tomás llevó a Alicia al mismo pueblo donde se habían casado. Un viaje nostálgico por caminos que ahora eran más suaves, en un automóvil en lugar de diligencia. La capilla seguía allí, más deteriorada que antes. El sacerdote hacía tiempo muerto. Pero los recuerdos permanecían vivos. Se pararon en el mismo lugar donde habían pronunciado sus votos, ahora con décadas de vida compartida entre ellos. Si pudieras regresar, preguntó Elise, a ese día cuando tomaste mi mano en la plaza, durante las fiestas patrias, cuando me dijiste que me veías, ¿cambiarías algo? Tomás pensó cuidadosamente antes de responder. Habría querido darte una boda mejor, con flores y música y tu familia presente, aunque eso fuera imposible. Mi familia no merecía estar allí, respondió Elise con firmeza. Pasé 28 años siendo invisible para ellos. No necesitaban presenciar el momento en que finalmente me volví visible. ¿Supiste algo de ellos? ¿Alguna vez? Elise negó con la cabeza. Mercedes murió hace 10 años, según me contó alguien que visitó San Miguel. Murió en el parto de su 8º hijo. Mi madre murió poco después, dicen que de tristeza. Mi padre y Rafael siguen vivos, supongo, pero no han intentado contactarme. Y está bien, Tomás. Realmente está bien. Construí una familia mejor, una que me ve, que me valora, que me necesita, no porque soy útil sino porque soy yo. La abrazó. Este amor de su vida, que había sido lo suficientemente valiente como para elegirlo cuando no tenía nada, que había trabajado a su lado, construyendo todo desde cero, que nunca se había quejado de las dificultades, ni se había jactado de los triunfos. Eres extraordinaria, murmuró contra su cabello, ahora con hebras plateadas pero todavía hermoso para él. Soy ordinaria, corrigió ella. Eso es lo que me hace extraordinaria. Fui la hija ordinaria que todos ignoraban. Y resulta que la persona ordinaria puede hacer cosas extraordinarias cuando alguien finalmente la ve.
regresaron al rancho al atardecer, bajo un cielo pintado de naranjas y rosas y púrpuras, los mismos colores que Tomás había visto cuando llegó por primera vez a San Miguel de Allende hace más de 20 años. Había sido un hombre roto entonces, huyendo de un pasado que lo perseguía, sin futuro visible, sin esperanza. Y ahora era un hombre realizado, con familia, tierra, legado, paz. Los últimos años de Tomás fueron tranquilos. Gradualmente se dio más responsabilidades a Alejandro, quien mostró ser administrador hábil con visión moderna. Clara María regresó después de completar su medicina, estableciendo una clínica en el pueblo más cercano, donde atendía a todos, sin importar su capacidad de pago. Beatriz se casó con un maestro de Guadalajara, un hombre bueno que compartía su pasión por la educación, y juntos expandieron la red de escuelas que Catalina había comenzado. Catalina vivió hasta los 72 años, muriendo rodeada de exalumnas que se habían convertido en maestras, doctoras, abogadas, mujeres que cambiaban México desde adentro. En su funeral, Tomás pronunció el elogio, describiendo a su hermana como la más valiente de todos los Vega, porque había desafiado las expectativas sin armas ni gritos, simplemente viviendo auténticamente y ayudando a otras a hacer lo mismo. Elise murió en 1949, a los 65 años, de un paro cardíaco mientras pintaba en el jardín que había creado. Tomás la encontró allí con el pincel todavía en su mano, una expresión de paz absoluta en su rostro. La pintura que estaba trabajando mostraba el jacarandá de la casa de sus padres en San Miguel de Allende, ese árbol que había presenciado su invisibilidad pero también su transformación. El funeral fue enorme. Llegaron cientos de personas, trabajadores actuales y antiguos, estudiantes de las escuelas que había ayudado a establecer, mujeres que había enseñado a leer, niños que había alimentado durante tiempos difíciles. Todos tenían historias sobre cómo doña Elise los había visto cuando nadie más lo hacía, cómo les había dado dignidad con su atención, cómo les había demostrado que importaban. Tomás vivió otros 8 años después de su muerte, años marcados por una soledad profunda, pero también por satisfacción. Sus hijos lo visitaban regularmente, sus nietos lo llenaban de alegría, el rancho seguía prosperando. Pero ninguna noche era completa sin esa ausencia al otro lado de la cama, sin esa voz que lo había anclado durante casi 40 años. Murió en 1957, a los 74 años, sentado en el patio bajo las bugambilias que Elise había plantado, con la fotografía de su madre y su hermana en una mano y el collar de perlas de doña Beatriz en la otra, herencia que Clara María llevaría el día de su boda. Sus últimas palabras, según Alejandro, quien estaba con él, fueron: dile a tu madre que llegué a los 50 años. Fue enterrado junto a Elise bajo un jacarandá que Alejandro plantó especialmente, un árbol que echaría raíces profundas y algún día proporcionaría sombra a generaciones futuras de Vega, recordándoles que, de la humillación y el rechazo puede crecer algo hermoso, que de la invisibilidad puede emerger significado, que el destino y la redención a menudo son lo mismo, solo vistos desde diferentes ángulos. Y así termina la historia de Tomás y Elise, el hijo bastardo y la hija invisible, quienes se encontraron uno al otro cuando ambos habían sido abandonados por sus mundos, y juntos construyeron algo que perduró mucho más allá de sus vidas. Su legado no fue la fortuna que acumularon o las tierras que administraron, sino la simple verdad revolucionaria que vivieron, que cada persona merece ser vista, que cada vida tiene valor, y que el amor verdadero no es el que se declara bajo reflectores, sino el que se construye calladamente, día tras día, en las pequeñas decisiones de ver al otro, de quedarse, de construir juntos incluso cuando el mundo dice que no tienes derecho a existir. Esta es su historia, una historia de destino, porque el destino los llevó a ese patio en San Miguel de Allende, donde por primera vez una persona miró verdaderamente a la otra, y una historia de redención, porque ambos redimieron su invisibilidad, su vergüenza, su dolor, transformándolo en algo que valió la pena. Y si esta historia te tocó el corazón, si encontraste en Elise o en Tomás algo de tu propia lucha por ser visto, por importar, por construir algo significativo, te pido que dejes tu comentario. Cuéntame qué te hizo sentir. Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar que la invisibilidad no es permanente, que el rechazo no es destino, que siempre, siempre hay posibilidad de redención. Suscríbete a Destino y Redención para más historias que celebran la resiliencia del espíritu humano. Y recuerda, tu historia también importa. Tu vida también tiene valor y en algún lugar alguien está esperando verte realmente por primera vez. Hasta la próxima historia. Que lleves contigo la lección de Tomás y Elise. Que ser visto empieza con atreverse a ver. Y que la redención comienza el momento en que decides que mereces algo mejor que la invisibilidad.